noche después o se ha rumiado mucho lo que se escuchó en el día de ayer en el Congreso de los Diputados? Poco edificante, por cierto, da la sensación, ¿verdad? Muy poco edificante, sí, pero no, pasó la noche bien. Puesto el toque de queda aquí en Madrid a las 10, a las 10 se cierra todo, o sea que nos recogemos prontito y da tiempo a pensar, a dormir y a todo. Bueno, lo que se vio en el Congreso, o lo que se escuchó en el Congreso de los Diputados, ¿cómo lo calificaría? Bueno, yo creo que fue un espectáculo pues esperpéntico, pero que era previsible. Es decir, yo creo que no aportó ninguna novedad que no conociéramos ya. Es decir, que la ultraderecha tiene una agenda para generar las condiciones que les permitan hacer cualquier acceso al poder de cualquier manera. Es algo que se venía viendo, y lo único que hicieron fue escenificarlo, pues bueno, pues con una prosa y con un estilo pues que es característico de la extrema derecha. Bueno, no creo que haya mucho más que decir. Es decir, que era una moción de censura condenada al fracaso y que lo único que hacía era dar un paso más en la hoja de ruta de las derechas españolas, que es la de deslegitimar, en este caso al gobierno, de cualquier forma posible, ya sea por la vía judicial, la utilización de los jueces, ya sea por la vía política a través de la generación de noticias falsas, o ya sea a través del tensionamiento social. Lo intentaron una vez más y bueno, pues hicimos lo que creíamos que nos tocaba, ¿no? Que era señalar esto mismo a su cara. De todas formas, ¿cree que era una moción de censura contra el gobierno de Sánchez o es una moción de censura contra el Partido Popular para el liderazgo de la parte de la oposición de la derecha? A ver, yo creo que en la derecha, entre las diferentes fuerzas de la derecha, hay una cierta competición, o en este caso entre Vox y el Partido Popular de manera más evidente, por ver quién lidera la alternativa al gobierno que lidera Pedro Sánchez. Eso es evidente. Pero creo que hay algo más. Creo que no queda solo en una pugna entre las derechas para ver quién lidera esa oposición, sino que creo que también hay una calendarización de todo un proceso. Es un proceso de deslegitimación de cualquier gobierno que se atreva a poner en solfa los pilares del régimen del 78, o que se atreva siquiera a no seguir ciega y obedientemente lo que marquen las élites económicas del Estado. Eso no quiere decir que el gobierno actual pues sea un gobierno revolucionario, ni en ocasiones claramente de izquierdas, sino bueno, pues digamos progresista y no tan sometido a los intereses de las élites. Y digo no tan sometido porque no tengo tan claro que se pueda gobernar en el Estado español sin estar sometido a ellas, en tanto en cuanto no se ponga freno y coto al poder ilimitado de las élites económicas del Estado español, que son las que determinan quién tiene que gobernar y cómo tiene que hacerlo. Pero yo creo que estamos en esa tesitura. Yo entiendo que en Euskal Herria puede costar un poquito más pues percibir todos los aspectos que estoy señalando, pero en realidad el Estado español se conforma como una realidad, como una unidad de destino, que dicen algunos, en base a unos intereses económicos muy claros, y esos intereses económicos muy claros pues disfrazan de patria sus intereses hegemónicos, y son intereses que van en contra de las mayorías populares. Y en un contexto como este, donde la gente lo está pasando muy mal y donde además parece, por desgracia, que lo va a pasar en algunos casos aún peor y en otros casos mucha más gente lo va a pasar también mal, pues toca hacer frente y toca exigir que los gobiernos sean gobiernos al servicio del pueblo y no al servicio de las élites. Ha mencionado antes lo de la deslegitimación, precisamente, pero ¿cree que se deslegitima solamente a un gobierno o que se está deslegitimando precisamente incluso a la propia política? Bueno, yo creo que en ese intento, es decir, la extrema derecha al final tiene una agenda de actuación muy clara y no es... Vox no tiene tanta capacidad, dudo que tenga algunas, pero no tiene tanta capacidad como para diseñar toda una estrategia de deslegitimación. Esto es de manual de la extrema derecha, lo utilizó Steve Bannon con Trump, lo utilizaron en Hungría, lo utilizaron en Italia. Esto lo que viene a hacer es, primero, generar un estado de catarsis que determine para la mayoría de la población que todos los políticos son iguales. Una vez que toda la población determina que todos los políticos son iguales, aparecen ellos con rasgos o pinceladas antisistémicas de rechazo, de ira, y canalizan el voto para volver a depositarlo en opciones políticas que no cuestionen las fiscalidades hechas a medida de los ricos, que no cuestionen la capacidad de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo, mientras a los trabajadores y trabajadoras se les explota cada día más, que no cuestione las relaciones preferentes de la Iglesia con la Iglesia Católica en este caso para con las estructuras del Estado, que no cuestione, digamos, los pilares fundacionales de esto que llaman la democracia española o esto que llaman el milagro de la transición. Esa es la hoja de ruta, como digo, que sigue, que no es suya, que es importada
y que pasa por cosas como, por ejemplo, señalar en la intervención de quien presentó la moción de censura, digo, el representante de Vox que presentó a Santiago Abascal, pero también el propio Santiago Abascal, una fecha como una fecha icónica, 1934. Para cualquiera que haya leído un poco de historia, no hace falta haberlo vivido, ya sabe que la guerra civil, que el alzamiento fascista empezó en 1936. Pero ellos lo que hacen es señalar y levantar la fecha de 1934 diciendo que fue el origen de todos los males, porque en 1934 hubo una revuelta, fundamentalmente de mineros en Asturias y en otros lugares, que la propia derecha fascista utilizó luego como argumento para levantarse en el 36. Entonces, cuando ellos aluden al 34 continuamente, estableciendo paralelismos entre la situación actual y 1934, de alguna manera lo que están haciendo es intentando cargar de legitimidad cualquier barbaridad que puedan hacer después en línea o sintonía de lo que, por ejemplo, se hizo en el 36, que fue el alzamiento fascista que llevó al dictador Franco a gobernar el Estado español con mano de hierro durante 40 años. Después de haber escuchado lo de ayer, ¿cree que hubiese sido mejor pasar? O sea, que todos los partidos hubiesen pasado de contestarle a Abascal. Nosotros lo propusimos días antes, y la respuesta de la mayoría de los partidos fue que tenían que intervenir. Y siendo esa la respuesta, dijimos, pues evidentemente nosotros que vamos a ser de los más aludidos, y eso es constatable, no hacía falta tener grandes dotes de adivinación para saber que eso iba a ser, como así fue, pues lo que no íbamos a hacer era estar callados y tener que soportar estoicamente todas las barbaridades que dicen sobre nosotros habitualmente. Si nosotros no tenemos miedo a la extrema derecha, y no vamos a callarnos cuando nos estén insultando y vilipendiando, no solo ya a nosotros y a nosotras como Euskal Herria Bildu, sino que entiendo que al conjunto de la sociedad vasca, porque dicen auténticas barbaridades sobre el euskera, dicen auténticas barbaridades sobre nuestro modelo de convivencia, dicen auténticas barbaridades sobre la hipotética falta de libertad asfixiante para los españoles en Euskal Herria. Y ante eso, nosotros creemos que tenemos que hacer una labor pedagógica también, que es la de explicar lo que realmente pasa y desmontar sus mentiras. Yo no tengo muy clara cuál es la receta ideal para hacer frente a la ultraderecha. Me parece positivo lo que se ha hecho en el Parlamento de Gasteiz. Ojalá en el Parlamento de Madrid todas las fuerzas políticas progresistas, o al menos democráticas, ya no hace falta ni siquiera que sean progresistas, nos pudiéramos unir para hacer lo mismo. Estaríamos de acuerdo, pero tampoco tampoco tengo claro que el que no intervengamos ya nunca sea la receta más y la fórmula más adecuada para combatir el fascismo y para combatir sus pretensiones. Si es esa, ya te digo, yo la acepto hoy mismo, ayer mismo. Pero nadie tiene la garantía. Es un debate que hay dentro en el seno de la izquierda, por lo menos hasta donde yo sé, sobre cuál es la manera más adecuada de proceder y actuar ante estas realidades. Lo que sí que creo, y siempre lo he dicho, es que en Madrid nosotros tenemos dos cometidos principales. Uno, defender los intereses de la sociedad vasca, y lo intentamos hacer día a día. Y dos, hacer pedagogía sobre lo que realmente somos y no sobre lo que dicen que somos. Y mientras sigan lanzándonos paladas de estiércol sobre nosotros y nosotras, no pueden pensar que nos vamos a quedar callados. No representamos a una opción política, a un sector político y social de nuestro pueblo, la izquierda soberanista independentista, que se ha caracterizado por agachar la cabeza y quedarse callada. Y no lo vamos a hacer ahora tampoco. ¿Se sintieron interpelados cuando Abascal empezó a leer el nombre de las víctimas de ETA, de los asesinados por ETA? No. Yo me sentí directamente interpelado cuando me llamaron testaferro de ETA, etarra, bilduetarra, filoetarra, heredero directo de la organización ETA. Hasta en 24 ocasiones se dirigieron, antes de que nosotros habláramos, de esa forma a nosotros y a nosotras. A mí que luego Abascal leyera las víctimas el nombre de todas las víctimas de ETA, y sobre todo la utilización que hizo de ellas, y sobre todo el interés con lo que las utilizó, creo que le retrata a él. Y creo que deja más en evidencia que él y yo no hacemos política de la misma manera, y él y yo no pensamos en muchísimas cosas ni de manera, no digo ya idéntica, sino siquiera parecida. Yo creo que la mejor respuesta a lo que hizo con el nombre de las víctimas de ETA, para las que yo pedí verdad, justicia y reparación, como para todas las víctimas de todas las violencias, se la dio María Jáuregui, una víctima o la hija de una víctima de ETA. Creo que subió a las redes sociales una respuesta a Santiago Abascal que es bastante más contundente y clara de lo que yo pueda decir ahora. Yo creo que utilizar la memoria y el dolor de las víctimas para tapar la falta de argumentos políticos solo retrata a quien lo hace. Bueno, lo que pasa que luego, claro, lo que se dice en Madrid no tiene nada que ver muchas veces de lo que se dice en Euskadi. No me refiero a estas cuestiones, me refiero a lo que luego reproducen algunos medios de comunicación. Hoy simplemente algunos se limitan a decir que Abascal homenajeó a las más de 800 víctimas de ETA, por ejemplo, ¿no? Leyendo sus nombres. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que se dicen. O, por ejemplo, otro de los titulares que yo no sé si estas cosas le llaman la atención, cuando dicen, por ejemplo, que el PSOE rubricaba en un documento su pacto con Bildu.
en el día de ayer, que supongo que será el documento en el que ustedes firmaban con otras formaciones frenar discursos machistas y racistas en el Congreso. Eso es, sí. El texto al que hace referencia es un texto firmado por 10 formaciones políticas, si no me equivoco, en el que hacemos eso, signar un compromiso para no tolerar ni amparar discursos xenófobos, machistas ni racistas. Y lo firmamos con el Partido Socialista, como lo firmamos con RC, con las CUP, País, con BNG, con Podemos y con NV y seguramente con Unidad de la Fuerza. Y sin más. Lo que pasa que, claro, como te decía antes, una de nuestras tareas fundamentales es la de expresar con nuestra propia voz lo que realmente somos y no lo que les interesa decir que somos. Porque al final con el fantasma de ETA siguen tapando muchísimas realidades que seguramente les resultarían incómodas o ante las que retratarse les resultarían cómodas. Entonces, para eso siempre tienen el comodín de ETA. Bueno, pues nosotros estamos ahí para señalarles todos esos debates, por mucho que les duela. Y a mí, que determinada prensa española, de derechas, porque poca prensa de izquierdas hay en España, todavía hay que decirlo, se refiere a la intervención de Abascal como un homenaje, yo ya le dije, ni siquiera fue original. O sea, Abascal no tiene entre sus mejores virtudes la de tener grandes recursos, y desde luego no fue original, porque eso ya lo había hecho Antonio Basagoiti en el Parlamento Vasco en el 2013. Y en segundo lugar, yo creo que utilizar a las víctimas en un debate político retrata a quien lo hace, no a aquel a quien se lo quiere lanzar. Yo por respeto a las víctimas no voy a entrar nunca en esos debates. Yo también podría haber hecho una larga lista, podría haberme estado como cuando hace la lectura del Quijote en el Día Internacional del Libro, 3 días leyendo nombres de víctimas. Podría haber empezado en las víctimas de la guerra civil que están en cunetas, podría haber seguido con todas las víctimas de la violencia parapolicial, las víctimas de la violencia machista que ellos denostan y denigran, pero me parece que eso es el triunfo de la no política, y yo ahí no voy a jugar nunca. Bueno, hemos mencionado ahora mismo lo del manifiesto que firmaron ustedes con otras fuerzas políticas para frenar discursos machistas o racistas. ¿Esto tiene algo más que simplemente una declaración de intenciones? Bueno, por nuestra parte, y así lo hemos expresado, tendrá todo el recorrido que estén dispuestos a que tenga el resto de fuerzas políticas. Nosotros somos bastante claros y seguramente habrá cosas de nosotras y de nosotros con las que la audiencia pues no esté de acuerdo, pero creo que no podrán decir de nosotros que no hablamos y de nosotras que no hablamos claro. Nosotros cuando firmamos ese documento y cuando damos la palabra la mantenemos y así lo señalamos. Es decir, este es un paso, todos los pasos que vengan en esta dirección los vamos a apoyar, porque nosotros no estamos aquí para contemporizar con el fascismo, para reconocerles legitimidad, ni para aceptarles como una parte más de la realidad, y eso generó mucha polémica la semana pasada. No hace falta ser de izquierdas para señalar los riesgos de ser tolerante con los intolerantes. El propio Karl Popper, que no era de izquierdas, y hubo gente que le molestó que yo lo citara, pues ya lo señalaba con su paradoja de la tolerancia. Entonces, yo creo que, como dije al terminar mi intervención de ayer, pues el fascismo ni agua, si tiene que ser polvorones. Bueno, pues esta es la situación que se ha vivido y que viviremos, por desgracia, en el día de hoy, en la segunda de las jornadas. No sé, se está esperando lo que diga Pablo Casado en torno a esta moción de censura, que probablemente dirá que no, por lo que hemos escuchado de algunos de sus dirigentes en esa pugna, ¿no?, que tiene la derecha, que es lo que estábamos comentando. Podríamos dejar esta situación en una especie de paréntesis, porque claro, de lo sustancial no se habló en el día de ayer. Tenemos hay una crisis económica relevante, hay unos presupuestos generales que están pendientes de un hilo y de los que dependen precisamente mucho de hablar de salvación. Estas cuestiones es lo que desespera a la ciudadanía, ¿no? Sí, la moción de censura de ayer en realidad y en síntesis no fue nada diferente a nada que nos vayamos escuchando semana tras semana. Es decir, que da lo mismo que estemos hablando de los créditos ICO, que estemos hablando, me da igual, de la reforestación de no sé qué territorio del Estado español, que siempre aparece este tema. De alguna manera ayer pues alcanzó el foco de manera directa, pues y sin subterfugios, sin tener que escudarse en otro tipo de debates, pero este debate nos va a acompañar siempre, porque como digo, es parte de la agenda de la extrema derecha para deslegitimar y desgastar cualquier opción que no sea la suya. A partir de ahí, pues es evidente que lo que tenemos que hacer es volcarnos con la búsqueda de soluciones para los muchos problemas que tiene la ciudadanía. Y yo lo digo en muchas ocasiones, en Euskal Herria tenemos mucha gente que lo está pasando mal, y yo no estoy en Madrid para demostrar tales o cuales cualidades. Estoy ahí para conseguir que la gente que lo está pasando mal en Euskal Herria deje de pasarlo mal, y eso significa que tenemos que hablar de presupuestos generales del Estado, significa que tenemos que hablar de qué tipo de respuestas damos a esta pandemia, tenemos que hablar también de por qué la sanidad pública se
se ha sentido tan colapsada, y tendríamos que hablar de qué tipo de políticas neoliberales hacen que se vaya debilitando lo público, que se vaya debilitando la sanidad pública para que vayan entrando la sanidad privada. Tendríamos que hablar también de qué tipo de salidas a la crisis hacemos, si vamos a hacer las del 2008, aunque digamos, como se decía entonces, que no se iba a dejar a nadie tirado, pero en el fondo provocamos que mucha gente caiga en la precariedad y en la exclusión. Es mucho lo que tenemos que hablar y nosotros estamos dispuestos. Sí, bueno, el problema ha mencionado usted lo de que nadie se va a quedar atrás, eso ha sido una cantinela que se nos ha vendido prácticamente desde el primer día. El problema está que no es que nadie se quede atrás, es que ya están atrás. Claro, no, y no es que se queden atrás, que los invisibilizamos. La mejor manera de no sentirte interpelado es desconocer que existen. Entonces esto sirve para el conjunto de la ciudadanía. Entonces lo que hacemos es quitarles la luz y arrinconarles en un margen de la sociedad. Pues claro que hay bolsas de exclusión social cada vez más importantes y queremos que el horizonte laboral para muchísimas personas es muy oscuro, y vemos que la falta de expectativas vitales de poder tener una vida digna en los próximos meses, años, pues cada vez crece entre más gente, entre nuestros jóvenes que no le den mucho horizonte a los años que han dedicado a sus estudios, entre las mujeres que ven que todos los pasos que se habían dado se pueden ver violentamente frenados para volver a la situación anterior, pues de subordinación en el mundo económico. Lo vemos también con nuestros mayores, que soportaron la anterior crisis y soportaron a sus hijos y a sus nietos con sus pensiones exiguas, y que puede que pasen de defender 1.080 euros y de estar cerca o de soñar con alcanzar los 1.080 euros de pensión mínima, a tener que volver a soportar con pensiones que no llegaran a eso, estructuras familiares que abarquen a sus hijos, a sus nietas y nietos. Pues esa es la realidad, y esa es la realidad con la que queremos, ante la que queremos volcar todas nuestras capacidades para que eso no suceda. Bueno, ya vemos que hay muchas cosas que están pendientes, que imagino que empezarán a aflorar pues a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana volverán otra vez a la palestra, espero, ¿no? Porque me imagino, no sé si se habló algo en el Congreso de los Diputados o en los pasillos sobre la decisión de la Audiencia Nacional, por ejemplo, de exculpar a Trapero. Lo digo fundamentalmente porque es una de las noticias que nos ocupó muchísimo tiempo durante largos periodos, y en este caso pues ha quedado casi pasa de puntillas, ¿no? Y tiene relevancia política, quiero decir, tiene una relevancia política sustancial, ¿no? Sí, con el tema de la moción de censura no encontró ayer pues durante el espacio que debiera haber ocupado. No digo que no lo pueda ocupar con el paso de los días, pero sí, yo creo que tiene mucha relevancia política, tiene que ver mucho con cómo el Estado activa maquinarias y tira y se lleva por delante a quien haga falta, aunque luego se demuestre su inocencia. No es nuevo que haya tenido tan poca relevancia la absolución de Trapero por contraposición a la que tuvo su imputación, porque esto en Euskal Herria lo hemos vivido decenas de miles de veces. Muchísimas veces ha señalado a muchísima gente en nuestro país y se les ha hecho partícipes de operaciones delictivas terribles que luego se han sustanciado en nada, a veces incluso en la inexistencia del propio juicio por falta de argumentos o pruebas. Pero esto ha sido una constante que seguramente alguno o alguna de las que me estoy oyendo habrá vivido en carnes propias. Por lo tanto, no resulta novedoso para nosotros, lo que no significa o lo que no hace que deje de parecernos cruel. Pero yo creo que es que los aparatos de justicia en el Estado español funcionan como una extensión de los intereses políticos de ciertas élites, y esto tiene que ver con cómo se produce pues sus propias renovaciones y de dónde vienen todos los aparatos y todas las personas que están en los altos estamentos judiciales en estos momentos, que tiene que ver con esa modélica transición del 78. Pero tú lo decías antes, y permíteme que eso cuele aquí. A mí me interesa muchísimo hablar de esto, no tengo ningún problema. Creo que es bueno también que se hable, pero me interesa muchísimo que podamos construir una agenda que no sea la ultraderecha, que nos permita hablar, por ejemplo, de los estibadores del puerto de Bilbao que están en huelga, y conocer sus motivos por los que están en huelga. Vaya desde aquí mi apoyo, o también darles todo nuestro calor y apoyo y ayuda a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas que están amenazadas con cierre, sean Gestamp, sean Tubacex, sea ITP, sea Lestis, sea Arnova, sea cualquier empresa del suelo vasco que en este momento está amenazando con echar a sus plantillas a la calle. Bueno, y la que se avecina. Vamos a dejarlo simplemente ahí, 100 puntos. No quiero ser agorero, pero me imagino que esa sensación la tendrá a todo el mundo. Vista que controlar esta pandemia, vistas las consecuencias económicas, pues esto al final, ¿sabemos cuál es el resultado de la ¿no? Pues sí, como tú bien decías, la que se avecina, vecina, ¿no? Era lo que se dice también. Pues sí, la que viene es dura, pero yo a toda esa gente y a nuestra gente y a la gente que se pueda sentir
vinculada a los propósitos, a los ideales de la izquierda, les diría una cosa muy sencillita, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que lo que nos toca será apretar los dientes y luchar por la dignidad de las personas que habitan en nuestro país y luchar por nuestra dignidad como sociedad y como pueblo. Bueno, pues le dejo que vaya a la sesión que empieza a las 9 de la mañana, ¿verdad? La segunda parte. Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko. A vosotros, Soldo, agur. Vale, agur.